El domingo pasado estuvimos estableciendo, o al menos esa era la idea, establecer una verdad que es bíblica. La iglesia no es un templo. La iglesia somos nosotros, las personas, todos aquellos que hemos aceptado al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Eso es la iglesia. Y entonces decíamos a las puertas de lo que nos estamos enfrentando que vamos a cambiar de lugar, pero no vamos a cambiar de iglesia. Así que el Señor no tiene un domicilio que lo marca un GPS, lo tiene en el corazón de cada uno de nosotros y donde nos reunimos, ahí está el Señor, porque Él así lo prometió. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, dijo Él, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que estamos en ya a la puerta de este gran evento, este gran hito que vamos a tener como iglesia. Hacía tiempo que no teníamos algo tan grande como esto aquí en Berea León, el movernos de templo. Ya el próximo domingo nos vemos aquí, pero allá vamos a terminar. Así que nos vemos aquí el próximo domingo. Va a ser el cambio de templo. Hemos ya estado haciendo muchas cosas, ya tras bambalinas, ya algunos no se han dado cuenta, pero ya hay cosas que hemos estado moviendo allá. Los jóvenes ayer estuvieron bien activos, gracias, y porque de verdad que le han entrado sin decir no, han estado moviendo muchas cosas y yo le doy gracias a Dios porque estamos en esta situación, en este cambio, y creo que el Señor es el que nos está guiando. Espero que tú también lo creas, porque, sabes, cuando estamos ante la puerta de algo grande, normalmente hay algo de incertidumbre, esa es la realidad, porque ninguno de nosotros conoce el futuro. No sabemos, solo Dios conoce el futuro. Y los caminos del Señor, la verdad es que son fáciles de interpretar cuando ya los pasaste. Pero cuando están hacia adelante, no siempre es fácil. Aún a Moisés y a Josué, por ejemplo, hace ratito leímos Éxodo 14, aún a Moisés y a Josué de repente les venía la incertidumbre, ¿no? Señor, ¿para qué nos trajiste acá? Nomás para matarnos. Y cállate, cállate, pues, ¿qué estás haciendo ahí llorando, verdad? Avánzale, esa era lo que seguía ahí en Éxodo 14 que leímos hace un momento. Y Josué también, cuando ya estaban entrando a la tierra prometida, ay Señor, ¿para qué nos trajiste acá nomás para derrotarnos delante de nuestros enemigos? La verdad es que a todos nos pasa que de repente no sabemos qué va a suceder y los cambios para algunos no son agradables. Hay personas que los cambios les estresan demasiado. Los cambios les ponen los pelos de punta y no les gustan los cambios. Alguien decía alguna vez que lo único constante en esta vida es el cambio. Entonces uno tiene que acostumbrarse a que las cosas cambian, seguirán cambiando, pero tenemos que confiar en que Dios sí sabe lo que va a pasar. Y pensando en esto, yo creo que Dios nos ha estado preparando en todo este trayecto, al menos si has estado atento a lo que ha estado sucediendo últimamente y a las últimas predicaciones en los últimos meses, Dios nos ha estado preparando para este momento. Creo que Dios va por delante de nosotros, aunque al principio yo no lo entendía. Cuando empezamos con esas series de predicaciones, yo la verdad es que no sabía, ni siquiera nos habían ofrecido ese lugar todavía. No estaba en nuestro radar, aunque el cambio estaba en el radar, pero más adelante. Pero Dios ha hecho algo y creo que Dios nos está preparando para este trayecto. Pero ya estamos en la orillita, hermanos. Estamos a la orilla, como si fuéramos a cruzar algo. Y de verdad vamos a cruzar algo, vamos a cruzar la calle. Pero yo he estado viendo que para muchos cruzar la calle puede ser como los judíos cuando cruzaron. Y los judíos 2 veces cruzaron algo, y las 2 veces Dios hizo maravillas. Una vez cruzaron el Mar Rojo y otra vez cruzaron el Jordán. Y las circunstancias fueron muy diferentes en una ocasión que en otra. Y depende de ti, depende de cada uno de nosotros
ver cómo vamos a tomar estos cambios, como el cruce del Mar Rojo o como el cruce del Jordán. El cruce del Jordán hablamos no hace mucho, allá en los miércoles, cuando estuvimos viendo el libro de Josué, y hemos estado hablando de cruzar y cómo entrar a la tierra prometida. Sabes, he estado pensando y tratando de ubicar y de hacer memoria, y hay personas entre nosotros que este cambio va a ser el tercero, el segundo, perdón, va a ser el segundo. Hay hermanos que estuvieron cuando nos cambiamos a este templo y recuerdan cómo fue el cambio de un templo muy pequeño, muy precario, a este. Pero algunos, esto es todo lo que han conocido. Algunos literalmente nacieron acá, como Aarón, por ejemplo, ¿no? Que acá nació. Algunos de nuestros niños nacieron aquí, aquí los presentamos. Algunos nacieron en Cristo aquí. Algunos aquí aceptaron a Cristo aquí al frente, o algunos aquí se bautizaron. Así que tenemos como dos tipos de personas y dos tipos de sensaciones que pudieran estar frente a nosotros. Y entonces, para algunos, la sensación es que estamos por ir al desierto, porque déjenme decirles, no es por nada, pero he estado en muchos templos de aquí, de la ciudad de León, y he estado en los templos más grandes, a lo menos en los 3 más grandes. Y la verdad es que nuestro templo es el más hermoso de todos, ¿eh? Este. Y cuando vienen otros pastores lo chulean mucho. Y yo siempre presumo a Dios, porque Dios es el que ha hecho cosas maravillosas. Nosotros no, nosotros ya estaba así el templo cuando nosotros llegamos aquí. Así que no fuimos nosotros. Yo presumo lo que Dios hizo. Y aquel lugar, los que ya lo vieron, es una cuarta parte del tamaño de este. Tiene partes sin terminar. Y entonces de repente parece que algunos, no sé si lo han hecho, pero al menos en mi cara no, como que quieren arrugar la nariz. ¿Qué va a ser? Entonces como que hay esa sensación de chanfle, estamos aquí en la maravilla y nos vamos al desierto. Y como en el pueblo de Israel pasa, de repente uno tiende a quejarse, a decir, oye, pero si aquí estábamos bien, ¿qué necesidad había de cambiarnos? Y lo peor, para cambiar para mal. Pero creo que algunos han estado entendiendo algo más. Y me da gusto que la mayoría, al menos a los que han hablado conmigo, creo que estamos entendiendo algo más. Este lugar, por hermoso que es y por la mucha bendición que ha sido para nosotros, no es nuestro. Y a como iban las cosas, no iba a ser nuestro, nunca. Y entonces, no podíamos hacer nada más. Hay muchos cambios, créeme que de repente, yo en mis noches, me pasaba soñando qué haría si este templo fuera mía. No, hombre, habíamos hecho ya un montón de construcción y hacer un montón de cosas, pero no se puede porque no es nuestro. Muchas cosas de las que quisimos cambiar no se podían hacer porque no es nuestro. Y entonces, la verdad, hermanos, creo que para algunos, o espero, estar aquí fue como estar en Egipto. Sabes, si recuerdas en la Biblia, al final del libro de Génesis, cuando es la historia de José, José hace entrar a su familia, 70, a la tierra de Egipto, pero entran a la tierra más preciosa de Egipto. Dios les dice, esta es la tierra de Gosén, tierra como del huerto de Edén. Era lo mejor de lo mejor. Y ellos estaban allí y durante 400 años ahí prosperaron, allí nacieron, ahí todo, pero llega un momento en que empieza a ser demasiado restrictivo. Y creo que nosotros tenemos que entender que cuando entramos a este lugar, fue como entrar a ese lugar, una salvación que nos dio Dios para estar en un lugar mucho mejor que ni nos merecíamos, que ni podíamos pagar. La renta era muy barata en aquel tiempo. Aún hoy en día, lo que pagamos y que estamos así al límite de pagar, realmente es barato para lo que cuesta este templo en realidad, pero
Dios nos ha traído a este lugar, pero no es nuestro. Y el plan de Dios nunca es que estemos en tierra ajena, es que estemos en la tierra prometida, la heredad que Él nos quiere dar, lo que sí es para nosotros. Y creo que este es el cambio que Dios está haciendo. Así que depende de ti si ves esto como el cruce del Mar Rojo y vamos al desierto, o para ti es el cruce del río Jordán y vamos a la tierra prometida. Y creo que vamos a tener que examinar qué significan ambas cosas. Para los que sienten que este es el cruce del Mar Rojo, decir, estábamos súper bien y luego vamos a pasar a aquel templo que ni siquiera está terminado, que tiene un montón de desperfectos, que tiene Números capítulo 11, porque creo que a algunos puede ser que les esté yendo más o menos así. Números capítulo 11, comenzando en el versículo 6, digo 4, perdón, y hasta el 6, Números 11, el 4 al 6 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma está seca, pues nada, sino este maná cochino ven nuestros ojos. Wow, qué queja tan fea, ¿no? Porque ellos ya llevaban años ahí en el desierto. Dios los había estado sustentando, les había puesto una nube que no les quemara el sol, no se hicieron prietos como uno. O sea, ellos estaban súper bien. Durante la noche les daba luz y para que pudieran caminar. Sus zapatos, dice, no se les desgastaron. No eran como ahora, ¿no? Que ya los quieres desgastar porque ya pasaron de moda. No, Dios los había estado cuidando, les había estado dando maná, pero llega un momento en que dicen, pues sí, pero es que ya maná, tortas de maná, tacos de maná, birria de maná, cereal de maná, licuado de maná, ya estuvo, ¿no? Y entonces empieza la quejadera. Y cuando nosotros pensamos en lo que va a pasar en los siguientes meses o los siguientes años en aquel lugar, de repente el peligro es que empecemos a quejarnos. Uy, es que en aquel tiempo sí teníamos salones. En aquel tiempo sí teníamos una cocina. En aquel tiempo sí teníamos. Oh, es que. Y vamos a empezar la quejadera, ¿no? Uy, pastor, es que aquí nomás hay un baño para todos. Hay dos, ¿verdad? Pero hablando de hombres y mujeres, hay uno para todas las mujeres. ¿Y cómo vamos a platicar? ¿Cómo nos vamos a ministrar unas a otras en el baño, verdad? Ya, la verdad que sí. Puede ser un peligro la quejadera, ¿no? Y acordarnos de lo bien que estábamos acá. Pero yo siempre digo que cuando la gente, como los israelitas, se quejaban y se acordaban de Egipto, aquella tierra maravillosa, aquella tierra realmente próspera, se les olvida que eran esclavos, que no podían hacer lo que sea, que no tenían la capacidad de tomar sus propias decisiones como nación, no estaban forjando su destino como nación. Y nosotros también corremos el riesgo de que se nos olvide, de que en este lugar tan maravilloso como es, y yo estoy muy agradecido, lo dije el domingo pasado, no quiero que piensen que veo a esto como una esclavitud, más bien yo pienso que es como un paso el que el Señor nos estaba dando. eh, eh, Corremos el riesgo de que se nos olvide de que esto, por mucha bendición que ha sido, realmente solo era eso, un paso hacia algo que el Señor nos estaba mostrando más adelante, la tierra prometida. La idea, hermanos, es que de aquí en adelante vamos a estar un año cuando menos en aquel lugar, cuando menos. Pero de aquí en adelante, ya el proyecto, lo que Dios está poniendo en nosotros es comprar. Ya sé que compremos eso, y luego el de al lado, y luego el de atrás, que ya le eché el ojo también. O algún día comprar otra cosa dentro de un año. Como quiera que sea, creo que Dios nos ha estado empujando, decía yo en días pasados, incluso dándonos una patada a hacer algo ya, en lugar de estar aquí en Egipto.
muy cómodos, muy a gusto, pero sin poder tomar nuestras propias decisiones como iglesia. Yo creo que esto es lo que está pasando. Entonces, la segunda parte de la gente que piensa, bueno, esto no es como salir de Egipto hacia el desierto, sino esto es como entrar a la tierra prometida. Y me da gusto, me da emoción que veo muchos hermanos que ven aquel lugar con ilusión. Y me gusta eso, que le están viendo y ya, luego empiezan, ay, aquí vamos a ponerle este, acá vamos a poner, empieza toda el alucine y eso me encanta porque significa que nos está gustando la idea de formar algo. Pero hay peligros, hermanos. Y quiero advertirles porque el Señor nos advierte también. Hay peligros para los que cruzaron el río Jordán. ¿Cuáles eran los peligros? La tierra estaba habitada por gigantes. Es decir, no iba a ser fácil. Nada es fácil. De aquí en adelante, amados, hablando de lugar, hablando de sustento económico, nada va a ser fácil. Nada. ¿Sabes? Durante años estuvimos soñando con la idea de comprar este lugar y lo intentamos, ¿eh? No creas que no. Sí lo intentamos. Pero ahora yo lo que veo es que Dios de una forma y de otra nos estuvo impidiendo comprar este templo. En algunas ocasiones algunos hermanos me decían, pastor, es que mire, hay iglesias en Estados Unidos que tienen mucho dinero, ¿por qué no hablamos con alguna de ellas? Siempre mi respuesta fue algo así como, mira, yo también conozco iglesias en Estados Unidos que tienen mucho dinero, pero ¿por qué pedirle a alguien ajeno a nuestra iglesia que dé dinero para algo que a nosotros nos corresponde? Yo no le veo sentido. Yo creo que lo que tiene que pasar es que nuestra iglesia, Berea León, aprenda a conquistar el terreno que Dios nos está dando. Si alguien más da dinero, qué bueno, gloria a Dios, es bien recibido. La verdad es que a lo largo de los años muchas cosas nos han dado hermanos de buen corazón y que Dios les bendiga. Pero eso no nos debe de quitar a nosotros la responsabilidad de tomar la tierra prometida. Y eso es lo que estuvimos aprendiendo cuando evaluábamos Josué, el libro de Josué. Hay batallas que ganar y como iglesia, este es el verdadero desafío. Hay que enfrentar batallas. Mira, ve conmigo al libro de Josué capítulo 3, porque ahí está precisamente este evento en el cual ellos van a cruzar el río Jordán. Ya habían cruzado el Mar Rojo y ahora 40 años después van a cruzar el río Jordán. Y nosotros 15 años después vamos a cruzar la calle. Así que a lo mejor, quién sabe cómo te vayas a identificar tú con este pasaje. Pero dice aquí Josué capítulo 3 versículos 1 al 5. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Fíjate bien lo que está pasando. Ellos han estado 40 años en el desierto. Moisés se acaba de aventar en la predicación más larga de todas. El resumen de la predicación de Moisés es el libro de Deuteronomio. Más para que te des una idea de cómo fue su predicación. Todo eso les predicó él en una sola tirada, ¿eh? Así que para los que se quejan de que predico una hora, no, hombre, no han oído predicaciones de veras, ¿no? Entonces, Moisés les ha dado su última predicación y se ha ido al monte y ya se murió. Eso es lo que está pasando. Y ahora ellos van a entrar a la tierra prometida y llegan hasta ese lugar y están en la orilla del río Jordán. Y ahí acampan. Y durante 3 días ahí están. La tierra prometida está al otro lado del río. El río Jordán dice que en esa época es cuando se desborda y se llega a ser muy ancho. Mucho, en algunos tramos es demasiado ancho el río Jordán, pero sigue estando a la vuelta del río nada más. O sea, allá se ve la tierra prometida, pero todavía no entras. Están ellos expectantes, están al cambio. Creo que más o menos nos está pasando a algunos. Tenemos como 3 semanas ya que ya está ese lugar, pero todavía no estamos ahí, todavía no entramos ahí. Ya hemos ido a orar allá, por cierto, ¿eh? Ya hemos estado los miércoles yendo y haciendo cosas. Ya los jóvenes, como te dije, ya estuvieron cambiando algunas cosas. Ya se han estado haciendo cosas, pero todavía no estamos allá. Estamos en la orilla. ¿En la orilla de qué? Tú sabrás, si del río Jordán o del Mar Rojo, pero ellos estaban aquí a la orilla del Jordán. Dice acá,
Versículo 2. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Hay una orden, hay una orden específica. ¿Saben qué? La presencia de Dios, es decir, el arca, va a marchar delante de ustedes. Y cuando eso pase, ustedes se van a mover. Hay cosas que hacer. Y ahorita vamos a meditar un poquillo en eso. Pero hay cosas que hacer como iglesia. Luego, dice aquí, a fin de que sepáis, versículo 4, el camino por donde habéis de ir. Y por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella, haya una distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y creo que eso es lo que Dios nos está diciendo aquí, hermanos. Santifiquémonos, porque Dios va a hacer maravillas entre nosotros. Y hoy, quiero que pensemos en eso. El templo, la iglesia, está a la puerta de algo, a la orilla de algo. Y la instrucción del Señor es: santifíquense, santifíquense. Lo de menos es cambiarnos. Eso es lo de menos. Cualquiera lo puede hacer. Podemos contratar una mudanza que se lleve todo de mejor manera y ni siquiera van a ser hijos de Dios y a lo mejor hasta adoran a la Santa Muerte, a lo mejor quién sabe qué tipo de personas. Cualquiera puede mover sillas de aquí a allá. Puede deshacerse cualquiera puede mudarlos. Pero lo importante es que Dios no quiere mudar los muebles. Dios quiere mudar nuestro corazón. Dios quiere cambiarnos a nosotros. Y creo que eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Sabes qué? Yo voy a hacer maravillas entre ustedes. Eso es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Israel había pasado 40 años en el desierto después de haber pasado 400 años de esclavitud. Ahora esta nación que había salido 40 años antes ya no es la misma. Habían salido, se habían quejado: ay, estábamos mejor en Egipto. Durante ese año habían nacido, durante esos 40 años habían nacido otros. Y ahora son otros por completo. Solo quedan dos ya en estas alturas, solo quedan dos tipos de aquella época: Josué y Caleb. Todos los demás ya se habían muerto. Habían quedado enterrados, sembrados literalmente en el desierto. Y ahora esta es otra nación diferente. Yo creo que esto es lo que está pasando en nuestra iglesia. Hay algunos que todavía, Josué y Caleb, que están aquí, pero la mayoría son diferentes del último cambio que tuvimos y nos vamos a cambiar. Y yo creo que va a ser algo maravilloso lo que el Señor va a hacer con nosotros. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? Ah, como decía, el peligro es que algunos piensen que estar allá es como Egipto y entonces va a haber esa quejadera. Para los que sí piensen que aquello va a ser maravilloso, el peligro es que va a haber gigantes y tenemos que pensar en ello. Tenemos que ser valientes. A Josué 5 veces se le dijo: esfuérzate y sé valiente. El pueblo le dijo una vez, Moisés le dijo otra vez, Dios le dijo 3 veces: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. La iglesia vienen tiempos complicados. No debemos minimizarlos. Son tiempos complicados. A pesar de que vamos a cambiar solo de calle, solo vamos a cruzar de calle, va a ser un tiempo complicado, ¿eh? Pero si somos verdaderamente el pueblo de Dios, va a ser un tiempo glorioso. Dios va a hacer grandes maravillas. Dios va a hacer grandes cosas. Y yo empiezo ya a saborear algunas de ellas. La primera cosa es que, como decía, estamos en este lugar, pero este lugar no es nuestro. Y cuando venían otros pastores y chuleaban el templo, la verdad es que a mí me daba pena, ¿no? Porque ah, sí, está padre el templo, pero pues, no es nuestro. Y como diría alguien alguna vez, más vale ser cabeza de ratón que cola de león, ¿verdad?
Entonces, pues sí está, ¿de qué nos servía estar en este lugar si no podíamos hacer muchas cosas de las que queríamos hacer? Vamos a ir a un lugar donde es mucho más pequeño, pero ahí vamos a ser nosotros los que definamos qué vamos a hacer. Y yo creo que esa es una de las cosas grandes que el Señor ya está haciendo con nosotros. Nos está empujando hacia esa orilla. Ya estamos en la orilla y ya es el lugar, el tiempo de pasar. Ahora, hace 3 años les comentaba acerca de las batallas, cuando hablábamos del libro de Efesios capítulo 6 acerca de la guerra espiritual. Y yo les decía que las guerras siempre tienen varios niveles. Normalmente, algunos de los gritos o algunas de las eh, convicciones de los que peleaban era: yo peleo por mi Dios, por mi nación y por mi familia. Ese era el orden casi siempre hasta pocos siglos, hace pocos siglos. Pero siempre era por mi Dios, por mi nación, por mi familia. Y la verdad es que ya en el campo de batalla peleas por tu vida, ¿no? Porque ahí tienes que sobrevivir, ¿no? Entonces, 4 niveles hay de guerras y creo que no es diferente en la iglesia. También hay cuando menos 3 o 4 niveles en los cuales la guerra se está dando. Primero se está dando una guerra espiritual entre el bien y el mal, y esa guerra ni siquiera es nuestra, aunque estamos metidos en ella. Esa es la guerra entre el diablo que está queriendo deshacer todo y Dios que va a vencer. Y eso sigue existiendo. Luego hay otra guerra, una batalla, una campaña que está a nivel Berea León. Nosotros estamos peleando también como Berea por hacer la obra del Señor, dar cumplir la misión que se nos ha encomendado. Como iglesia global, como cuerpo de Cristo, la misión es ganar almas, ¿se acuerdan? Hacer discípulos. Esa es la misión de toda la iglesia. Como Berea León tenemos esa misma visión, pero también nosotros tenemos una misión particular. Cada iglesia tiene una misión particular, algo a lo que Dios nos está enfocando. A nosotros, en nuestro caso, Dios nos ha enfocado ganar almas, restaurar familias y consolidar iglesias. Ese es nuestro llamado. Pero dentro de Berea León, cada familia está peleando también sus propias batallas, ¿verdad? Y entonces tenemos la guerra, campañas, batallas. Y cada familia está peleando por subsistir, por hacer cosas, pero no deben olvidar que están en una guerra. Y dentro de cada familia, cada persona está peleando por su propia vida, por sobrevivir, por sentirse bien, y entonces esas son la lucha de cada uno. Y entonces, te decía yo hace 3 años que la meta de la guerra es ganar terreno al enemigo. La de la batalla es mantenerse firme en el territorio. Y la de la lucha es ponerle el pie en el cuello a tu adversario. Si lo ves desde otro punto de vista, o desde abajo hacia arriba, cuando tú estás peleando con el enemigo, contra tus inseguridades, contra tus traumas, contra tus vicios, contra tu pecado, cuando tú estás peleando, tú estás luchando con uñas y dientes por ponerle el pie en el cuello un día al adversario, así como David un día lo hizo con Goliat. Gigante, lo venció él personalmente. Tú tendrás que pelear tus batallas, pero tienes que entender que tu propia lucha es parte de algo más grande y no lo debes olvidar, porque si lo olvidas, tú puedes seguir peleando mientras la guerra ya está en otro lado. Y a algunos les pasa. Siguen peleando su propia batalla toda la vida y ya la guerra ya está en otro lado. El poder del Señor, el arca del Señor ya está en otro lado. Y ellos siguen peleando su propia batalla solos sin poder vencer, porque la presencia de Dios ya no está ahí. Entonces, tendrás tú que enfrentar tus propias batallas sabiendo que como iglesia estamos enfrentando otra y tenemos que ganar. Tenemos que hacer algo. Yo les he estado comentando a algunos que creo que como iglesia, este tiempo nos va a transformar. Hay una batalla que ganar. Tenemos
Y tan solo por poner algún dato, tan solo por poner alguna meta, tenemos un año para cambiar de ser una iglesia que estaba muy cómoda aquí a ser una iglesia ganadora de almas, verdaderamente ganadora de almas. Nunca debimos dejarlo de hacer, pero tenemos un año para volverlo a hacer. Tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que cambiar la mentalidad de ser una iglesia que viene y se sienta y se enoja si alguien ya tomó su silla, ¿verdad? A ser una iglesia que da sillas, que da para que haya más espacio, que da para que otros escuchen, que da para que no solo en el templo, en las cuatro paredes, sino que fuera de las cuatro paredes, la palabra del Señor se predique. Tenemos que ser ese tipo de iglesias. Y esa es la batalla en la cual estamos ahorita metidos como iglesia. Y yo creo que Dios está haciendo ya grandes cosas. Yo ya he estado viendo esto. ¿Se acuerda lo que decía allí? El Señor hará con vosotros grandes maravillas. Dice mañana. Pero yo creo que ya Dios está mostrándonos grandes cosas. ¿Cuáles son las grandes cosas? Mira, yo te decía, Israel durante 40 años en el desierto fue una nación que tuvo que cambiar. Salieron esclavos, entraron guerreros. Y creo que está pasando en nuestra iglesia. Empiezo a ver de manera maravillosa, hermanos. Empiezo a ver hermanos que durante tiempo tal vez venían, se sentaban y se iban. Más allá de un saludo, no pasaba. Algunos de ellos, no quiero decir que era por falta de ánimo. Algunos de ellos me decían, pastor, ¿yo en qué puedo servir? Esperando que uno les dijera qué y tal vez un deseo, pero no avanzaban mucho más allá que eso. Ahora que estamos en este proceso de cambio, varios de los que a lo mejor yo ni siquiera había pensado en ellos, se me han acercado, pastor, ¿qué puedo hacer? Pastor, mira, si se necesita algo, mira, yo pongo esto, mira, yo compro aquello, mira, yo doy para esto, mira, yo puedo venir a esto, yo puedo... Y se han estado acercando a mí personas que a mí me maravilla lo que Dios está haciendo en el corazón de cada uno de nosotros. Varios se me han acercado y están emocionados por este cambio. Ay, pastor, yo puedo hacer aquello, yo puedo poner, y Dios está levantando guerreros. Dios está levantando personas que van a dejar la comodidad y van a empezar a hacer cosas. Y creo que ese ya es una de las maravillas que Dios está haciendo entre nosotros. Por supuesto, le doy gracias a Dios porque entre nosotros también hay algunos Calebs y algunos Josués, algunos que todo este tiempo han estado peleando. Todo este tiempo han estado entre nosotros como Berea León, 19 años, todo el tiempo han estado luchando y esforzándose. No quedan tantos, por cierto, así como solo quedaban dos, Josué y Caleb. No quedan muchos en nuestra iglesia, pero sí los hay. Y yo le doy gracias a Dios por ellos. Porque esos guerreros, perdón que nadie se vaya a ofender, ¿no? Pero esos guerreros viejos son los que tienen que animar a los guerreros jóvenes. ¿Sí me entienden, verdad? Guerreros viejos sí lo entendieron, ¿verdad? No se ofendan. Si ustedes son guerreros viejos, pues yo ya estoy más para allá que para acá. Porque yo estoy antes que ustedes. Yo en el sentido de la analogía, yo sería el Moisés que ya está. Así que no pasa nada, ¿no? Pero entendamos, estamos a la puerta de inspirar algo, de motivar algo y de ver cómo Dios levantará guerreros que no habíamos visto pelear, batallas que no habíamos peleado. Veremos algo maravilloso, yo creo. Yo creo que lo que sigue va a estar muy bueno. Yo creo que lo que sigue es que Dios va a hacer, como dijo él, cosas maravillosas. Así que no importa si tú estás pensando que cambiarnos allá es como irnos al desierto o si estás pensando que irnos allá es como entrar a la tierra prometida, la instrucción es la misma. Recuerda lo que dice aquí, dos instrucciones. La primera, la que leímos al final, versículo 5, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros, maravillas entre vosotros. Lo primero que nos dice Dios es que debemos santificarnos y santificarnos tiene que ver con apartarnos. Eso es la palabra santo, apartado.
Era una palabra que en realidad no tenía demasiada connotación religiosa cuando se usaba en aquel tiempo, pero es apartarse. ¿Apartarse de qué? ¿Para qué? ¿Y por qué? ¿O para quién? Esa es la pregunta, ¿apartados para quién o qué de qué? Normalmente nosotros pensamos que santo es algo ya perfecto, alguien ya en un estado ultra, ¿no? Nivel Dios chiquito, ¿no? Decimos, ¿no? Hace poquito acaban de canonizar a un adolescente, tengo entendido, no sé qué hizo, pero creo que no, no sé qué, no sé si demasiado, ¿no? Pero así como que, wow, solo la crema innata de la gente. Pero santificarse es apartarse, apartarse para Dios. Y el primer paso lo ha dado Dios. Esto es lo maravilloso. Nosotros no tuvimos que cambiar demasiado, ¿verdad? Es más, déjame decirte, para estar cerca de Dios, apartado para Dios, en realidad no pudiste hacer nada. Fue Dios el que te apartó para Él por medio de Jesucristo allá en la cruz, hace como 2000 años. Y cuando tú pediste perdón por tus pecados y aceptaste a Cristo en tu corazón, Dios te tomó para sí. Y eso es, te santificó. Por eso, en el Nuevo Testamento, en especial en el libro de Hechos, antes de que se llamaran cristianos, se llamaban santos. Pablo menciona, saluden a todos los santos. Somos nosotros, hermanos, los que hemos sido apartados para Dios. Pero una vez que has sido apartado para Dios, no siempre lo que ya está apartado permanece apartado. No sé si alguien alguna vez te ha regalado algo, probablemente algo que usaba, y entonces te regala eso y luego, oye, ¿me lo prestas otra vez tantito? Oye, no más me lo llevo otra vez. Oye, oye, pues ya me lo habías dado, ¿no? Y a veces así somos nosotros. Yo aparto mi vida para Dios y cuando uno acepta a Cristo en su corazón, la verdad es que no sé si lo habías entendido, pero si no, hoy es el día que lo hagas. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, no es que Él venga a tu vida y, ay, qué bonito. Es que tú le estás diciendo, Señor, te entrego mi vida. Yo te entrego mi vida. Mi vida es tuya. Y a veces lo que hacemos es, Señor, yo te entrego mi vida. Nada más deja, voy a esta fiesta, ¿no? Préstamela tantito, ¿no? Préstamela tantito porque, mira, voy a ir a un lugar y ahora ahí sí se va a poner bueno. Nada más préstame tantito tu vida. Señor, préstame la vida tantito nada más para ir y descansar un poco porque esto de ser cristiano está muy pesado. Y eso es no vivir en santidad. Ya estamos apartados por gracia de Dios, por misericordia de Dios, estamos apartados, pero no vivimos como apartados. Y lo que Josué nos dice y la instrucción para este cambio que Dios está haciendo en nuestro corazón, porque no es cambio de templo, es el cambio de nuestro corazón, nos dice, santifíquense. Si quieren ver maravillas, santifíquense. No sé si te has fijado, pero en el último tiempo, Dios nos ha estado llevando por un proceso. En las predicaciones, Dios nos ha estado llevando por un proceso. Primero, hablando de los domingos en la mañana, Dios nos trajo por el proceso de aprender las palabras de vida. ¿Te acuerdas? Las cosas que son fundamentales, que tienes que aprender, que tienes que conocer sí o sí, para poder fundamentar tu vida como hijo de Dios. Si no las viste, están en nuestro canal de YouTube. Ahí chécalas. Cada una de esas palabras clave nos da la fuerza para poder hacer lo que tengamos que hacer como hijos de Dios. Son palabras que Dios nos da para fundamentar nuestra fe, nuestra confianza en Él y saber cómo vamos a enfrentar el futuro. Así que si no las has visto o si ya se te olvidaron, vuélvelas a ver, porque ese es el camino que Dios nos ha ido trayendo. La segunda serie fue acerca de la Biblia, la acabábamos de terminar.
cómo en la Biblia está todo el plan de Dios, toda la instrucción de Dios. En la Biblia está escrito todo tu destino. Es como un espejo. Y además, como con la Biblia puedes sanar todas las heridas de tu alma. Así que si la Biblia todavía no es tu manual, si la Biblia todavía no es para ti una realidad, revisa esa serie, porque la vamos a necesitar mucho ahora con este cambio. Pero Dios nos había estado preparando. Durante los miércoles, Dios nos había estado también preparando, porque hace algunos meses estábamos hablando del discipulado. Allá al principio del año, entrando el año, les hablé de los niveles del discipulado y hasta les di una regla impresa que la mayoría de por ahí no la, ni siquiera se la llevaron, la dejaron por ahí. Eh, pero les di, ¿cómo te puedes medir si realmente estás creciendo o no como hijo de Dios? Y entonces yo trataba de poner en ustedes la inquietud de que hay que crecer, hay que madurar espiritualmente. Y durante luego algunas predicaciones, los miércoles comenzamos a hablar acerca de Josué, la entrada a la tierra prometida y cómo ganar las batallas interiores del alma, pero también las batallas como iglesia. Y luego estamos hablando del libro de Hechos, cómo Dios nos puso a testificar y cómo uno tiene que romper ciertas barreras. Se llama hechos, punto de no retorno. Cada uno tiene que romper ciertas barreras si es que de verdad quieres hacer la obra del Señor. Hay que romper barreras, hermanos. Y los que han estado viendo todas estas series lo han estado entendiendo. En los domingos estuvimos hablando de el Sermón del Monte. Y estuvimos meses hablando del Sermón del Monte, tan solo del primer sermón de Jesús. El fundamento, la base. Ahí están también las predicaciones. Esas todavía están en la página de Facebook. Y luego estuvimos hablando del Salmo 119, el amor por la palabra del Señor. Todo esto tiene que ver con el fundamento para estar firmes ante lo que viene. Dios nos está cambiando. Dios nos va a cambiar de lugar, pero lo más importante, nos quiere cambiar el corazón. Yo espero que tú estés entendiendo. Y si no, ya te lo dije. Empieza a revisar. Empieza a revisar las predicaciones anteriores para que veas lo que Dios ha estado haciendo ya desde ahora. Entonces, santifícate. Esta semana vamos a tener dos momentos críticos. Primero, el miércoles, este miércoles que viene, como lo hemos estado haciendo, vamos a venir a orar a las 7 de la noche. Pero después vamos a limpiar aquel lugar. ¿Entiendes a lo que me refiero? Si tú oras, sabrás a lo que me refiero. No te pido escobas, recogedores y trapeadores. Te pido santidad. Porque el miércoles vamos a orar allá. Porque la tierra prometida, si recuerdas, estaba llena de gente que adoraba otras cosas, que hacían cosas terribles. Y había que limpiar esa tierra. Nosotros tenemos que orar por aquel lugar. Ese lugar era un negocio donde lavaban sábanas para hoteles. Nada malo, pero no sabemos qué tenga de malo. No sabemos quiénes eran, no sabemos lo que había en su corazón, no sabemos esas sábanas para qué se usaron, no sabemos nada. Lo único que sabemos es que lo vamos a santificar para el Señor. Y el miércoles lo vamos a hacer. Así que este llamado de santificación es para pedirte, si tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo, el miércoles vente en ayuno, porque necesitamos orar. Necesitamos orar en la autoridad de Cristo. Necesitamos santificarnos. Así que este es un momento crítico. Antes de ocuparlo ya, vamos a orar por ese lugar. Veo que algunos sí me están entendiendo. Por favor, te pido que no lo dejes, porque ese va a ser el día. No va a haber otro día después de eso. ¿Ok?
Y el otro momento crítico viene la siguiente semana, el próximo domingo. El próximo domingo, como te dije, vamos a comenzar aquí, vamos a cantar, vamos a alabar a Dios, vamos a orar y vamos a entregar este templo con gratitud hacia Dios por todo lo que Él nos dio aquí. Vamos a agradecer a Dios estos 15 años que estuvimos aquí. Y luego vamos a cambiar el resto de las cosas que todavía queden entre todos. Vamos a llevarnos las cosas. Algunos se van a llevar 5 sillas, otros 2, 3, lo que sea. Vamos a estar llevando las últimas cosas y allá vamos a terminar el culto y allá vamos a comer, allá vamos a disfrutar ya de aquel lugar. Y vente preparado para estarte todo el día allá. Así lo hicimos la vez que nos cambiamos aquí, por cierto, no es nada nuevo. Así lo hicimos. Nos vinimos del otro lugar donde estábamos, aquí terminamos el culto, aquí comimos, aquí terminamos de arreglar las cosas que teníamos que arreglar y luego siguió el culto de la tarde. Así que así lo vamos a hacer. Pero es un momento crítico, porque también yo te dije el domingo pasado que pensaras durante esta semana pasada lo que Dios ha hecho por ti en este lugar y trates de resumirlo en una sola palabra. Si puedes, como persona, pero si no, como familia, resúmelo en una sola palabra, porque esa palabra la vamos a poner como testimonio allá, ¿ok? Así que piénsala. Por favor, no lo dejes al aventón, no lo dejes ahí al momento, ya, gratitud, hombre, ya. Ahora no, piensa, ¿qué ha hecho Dios por ti en este tiempo? Te dije también que cuando agradecieras a Dios por este tiempo en este templo, piensa y agradece a Dios por las personas que estuvieron contigo en ese momento. ¿Ok? Entonces tenemos dos momentos críticos, porque como vamos a dedicar a Dios aquel lugar, lo vamos a consagrar en ese día. Primero, el miércoles lo vamos a limpiar, pero el domingo lo vamos a consagrar. Entonces, como lo vamos a consagrar, también te pido, el próximo domingo, vente en ayuno. Y terminando el culto, vamos a entregar el ayuno todos juntos, comiendo bien sabroso. Hermanas, yo sé que ustedes harán todo para que eso suceda, porque esas son las cosas que yo no sé hacer. ¿Quién va a traer qué? ¿Cómo qué vamos a comer? Sepa la bola. Ustedes saben, y ustedes son las que dirigen ahí en eso. Así que esto es lo que va a pasar. Dos momentos claves en los cuales Dios nos pide santifiquémonos, santifiquémonos. Una de mis oraciones durante este tiempo, cuando empezaba el run run en la mente y que nos ofrecieron aquel lugar y todo esto, una de mis oraciones ha sido, Señor, pero ve tú delante, por favor. No me permitas ir caminando donde tú no vas. Y esa es nuestra oración. Y creo que Dios lo está confirmando, porque recuerdas, regresando allá a Josué capítulo 3, versículo 2, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca de pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Vamos a donde la presencia de Dios esté. Vamos a donde la obra de Dios para nosotros se haga. Vamos a donde Dios nos mande que estemos. Vamos, hermanos, porque la presencia de Dios se va a mover. Y no me refiero a de lugar, no me refiero, perdón, y que ojalá que nadie se ofende. No me refiero a ese concepto que a veces en algunos cultos se dice, aquí está la presencia de Dios, veo la gloria de Dios. No me refiero a ese momento, me refiero a nuestros corazones. Lo que Dios está haciendo es que se va a mover, nos va a transformar de una iglesia cómoda a una iglesia evangelizadora. ¿Ven? Y la presencia de Dios se va a mover. Y el riesgo es que algunos no se muevan. El riesgo es que algunos digan, no, pastor, aquí está mejor, hombre. ¿Para qué? Allí ni cabemos. Pero debemos de santificarnos porque la presencia de Dios va por delante. Y yo creo, lo he dicho muchas veces, pero yo creo que está pasando, que el tiempo se nos está acabando. Y la ciudad
está en tinieblas todavía. Tenemos que ser esa luz. Así que, de verdad, tenemos que santificarnos, hermanos. Dos momentos claves en esta semana. Por eso te decía, estamos en la orilla. Así como contemplando el río Jordán, estamos en la orilla. Ya casi estamos allá, pero hay algo que hacer. Y antes de ponernos a pelear allá, y antes de ponernos a vencer gigantes, hay que santificarnos. Yo te pido que te santifiques. De aquí al próximo domingo tenemos esto. Si quieres ayunar toda la semana, excelente. Sería mejor. Pero con que esos 2 días ayunes, va a estar más que bien, yo creo. Amados, yo estoy emocionado. Sí, al principio sí dije, Señor, ¿de veras eres tú el que nos está moviendo o qué? Pero hoy sé que Dios nos está moviendo. Y yo les animo a que veamos las cosas grandes y maravillosas que Dios va a hacer entre nosotros. Les animo porque quiero verlos a todos ya del otro lado del río. Les animo porque quiero verlos a todos, no nada más cruzando, sino peleando las batallas del Señor. Les animo porque quiero verlos a todos recibiendo las bendiciones que Dios nos va a dar como iglesia, pero si nos da bendiciones como iglesia, eso significa que nos estará dando bendiciones como familias. Y si nos da bendiciones como familias, eso significa que nos estará dando bendiciones personales. Cuando tú peleas las batallas de Dios, Dios pelea tus batallas. Eso se los dije hace 3 años. Y se los vuelvo a decir hoy. Anímate. Dios hará maravillas entre nosotros. Y si tú eres de los que ha estado expectante, esperando a ver a qué hora te digo yo que hagas algo, eh, una disculpa porque realmente han pasado muchas cosas y no hemos hecho las cosas como quisiéramos haberlas hecho, pero ya no esperes. Mejor ponte a hacer algo. Cosas hay un montón que hacer. Y lo que me gusta es que los que se me han acercado es porque ven algo que hacer, no porque yo les diga qué hacer. Es porque ven que hace falta una cosa, que hace falta aquello, que allá se va a hacer necesario esto, que allá va a ser necesario. Ellos ven y dicen, yo creo que podría hacerlo. Y ya nada más se me acercan con la solución. Pastor, yo puedo hacer esto, yo puedo dar aquello, yo puedo. Fantástico. Porque manos va a hacer falta. El lugar es pequeño, pero manos van a hacer falta. Por cierto, este lugar tenemos que dejarlo bien, porque es el nombre del Señor el que está de por medio, no por Berea León, eso es lo de menos. El nombre del Señor está por delante de nosotros, así que tenemos que dejar este lugar bien. Y también habrá mucho trabajo en los siguientes días. Así que gracias a todos los que han estado entusiasmándose con este cambio. Gracias a todos los que han estado animando a otros. Gracias a los que se han acercado a decirme que algo pueden hacer, que algo quieren hacer. Gracias a todos ustedes y a los que todavía están con la duda, a los que todavía están con la incertidumbre, les digo, anímense, observen, santifíquense, porque Dios va a hacer grandes cosas. A todos aquellos que ni siquiera sabían, pónganse al corriente, porque Dios está haciendo grandes cosas. Y si tú sabes de algunos hermanos, porque hay hermanos que no han estado, márcales y dile, ¿sabes qué? El próximo domingo es el último en este templo, ¿eh? Ya cuando vuelvas a venir, ya ni más vamos a estar aquí. Así que no te vayas a confundir y llegues a otra cosa. Háblales, notifícales. Ojalá que el próximo domingo estemos todos. Esa es mi oración. Porque no es cambiarnos de lugar. Como ya te dije, eso es lo de menos. Dios va a cambiar el corazón. Y si vienes el próximo domingo, vente con ropa de trabajo. No va a ser día de dominguear, ese va a ser día de chambear. Así que el próximo domingo vamos a pasarla muy bien, yo creo. Verás que es una gran experiencia cambiarse.
Verás que es una gran experiencia hacer algo todos juntos. Vénganse dispuestos en ropa, vénganse dispuestos sobre todo en el corazón. Santificados, Dios va a hacer grandes maravillas. Vamos a orar. Padre, a través de este tiempo que tú nos has estado preparando sin que pudiéramos haberlo previsto antes, tú has sido fiel, tú nos has mostrado tu misericordia, tu poder y has estado moviendo cosas que habían estado tal vez quietas durante mucho tiempo. Padre, ahora también vemos corazones que se han estado moviendo en este tiempo. Vemos varones, mujeres, jóvenes, señoritas, poniéndose de pie para ser guerreros, dispuestos a enfrentar lo que sea. Gracias por cada uno de ellos. Señor, te pedimos que seas tú el que vaya delante de nosotros. Que si tú no te mueves, no nos dejes movernos. Pero que cuando tú te muevas, Señor, todos nosotros vayamos, caminemos. Que nos ayudes a alentarnos los unos a los otros. Que aquellos que ya han peleado muchas batallas, animen a los más jóvenes a pelear estas nuevas batallas. Pero también que estos más jóvenes que no han peleado esas batallas, los llenen de la frescura y de la emoción de vencer batallas en el nombre del Señor. Padre, por cada una de las familias que compone esta iglesia, están peleando sus propias batallas, pero que sepamos que la guerra más importante no es una familia feliz, sino ganar almas. Padre, aquellos que están peleando en su interior con muchas cosas, que puedan vencer, como dijimos en el libro de Josué, pero que, no que sepan que no es lo más importante vencer sus pruebas interiores, sino ganar almas. Y que en todo, Señor, tu nombre sea glorificado. Que al ver tus maravillas, tu poder, tu misericordia, podamos glorificarte a ti, Señor. Que el camino que está por delante de nosotros pueda ser para nosotros la prueba, el obstáculo que nos haga mostrarte cuánto te amamos. Que este camino por delante lo caminemos con fe, pero también con gozo y con gratitud cuando miremos hacia atrás. Bendice tu iglesia, Señor, y que nosotros seamos parte de ella. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios te bendiga.